Shalom, amados hermanos. Vamos a hablar sobre la identidad del caballo blanco y su jinete en Apocalipsis 6. ¿Cuál es la identidad del jinete blanco? ¿Es acaso el Mesías o el antimesías? En semanas pasadas publicamos un video titulado El jinete blanco y el principio de dolores. A raíz de ese video sobre el significado del jinete del caballo blanco, hemos recibido varios comentarios con interpretaciones alternativas de esta figura simbólica. Unos dicen que se refiere al Evangelio. Otros mencionan que se refiere al Mesías Yeshua en su segunda venida, y lo que nosotros afirmamos en este canal es que se trata de la primera aparición del falso Mesías, el antimesías, o como popularmente se conoce, anticristo. Así que decidí hacer esta publicación para aclarar nuestra postura y vamos a explicar también por qué consideramos que el jinete blanco es un símbolo que representa al antimesías. En el sistema religioso hay diferentes interpretaciones respecto al significado de los elementos y simbolismos del libro de Apocalipsis, y sobre el jinete del caballo blanco también hay diferentes interpretaciones. Es muy importante comprender quién es el jinete blanco, porque es con el jinete blanco con el que se da inicio a lo que en teología se llama principio de dolores o el comienzo de la tribulación. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos y metáforas, por lo que sus interpretaciones han sido motivo de debate a lo largo de los siglos. En Apocalipsis 6 se nos presenta a 4 jinetes, cada uno con su propio simbolismo, iniciando un periodo de gran conmoción en el mundo. Son señales que anuncian la venida del Mesías Yeshua. Y bueno, vamos aquí a compartir mis anotaciones. En Apocalipsis 6 tenemos entonces al caballo blanco, o mejor dicho, al jinete que monta un caballo blanco, el jinete que monta un caballo bermejo, rojo, o también se relaciona con fuego, un jinete que monta un caballo negro y un jinete que monta un caballo verde, pálido, o que en algunas traducciones se ha traducido como amarillo, un caballo amarillo. Y también podemos conocer el simbolismo de cada uno de ellos. El caballo bermejo simboliza guerra y conflicto. En el caso del caballo negro simboliza hambre y escasez, y en el caso del caballo verde simboliza enfermedad y muerte. Y bueno, como vemos, estos caballos están relacionados con una calamidad que va a impactar en el mundo. ¿Qué pasa con el caballo blanco? No puse aquí su significado. Bueno, vamos a poner un signo de interrogación para revisar las diferentes posturas. Hay varias teorías teológicas predominantes sobre la interpretación del caballo blanco y su jinete. Vamos a revisar las interpretaciones más destacadas dentro del sistema religioso. En el sistema religioso se cree que el caballo blanco es una referencia al Mesías. Vamos a analizar si eso es correcto. Otros aseguran que se trata del Evangelio, o bien que se trata del antimesías. Sí, vamos a analizar estas 3 posturas. Hay quienes afirman que se trata entonces del Mesías. Algunos interpretan el caballo blanco y su jinete como una representación de Yeshua que viene con victoria. El problema con esta interpretación es que en este capítulo 6 de Apocalipsis, aquí en el capítulo 6, el Mesías ya aparece como el cordero que abre los sellos, ¿sí? Entonces aparece como cordero que abre los sellos. Y conforme a este contexto del capítulo 6, Yeshua es el cordero, no el jinete. Muchos creen en esta teoría porque en otro texto de Apocalipsis se describe el Mesías montando también un caballo blanco. Esto está en Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ahí está otra vez el caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Elohim. Se refiere a Yeshua. Si analizamos bien ambos textos, se describen ambos jinetes de forma diferente y en momentos diferentes. En este caso, Yeshua aparece sobre un caballo blanco, sí, pero aparece al final de los eventos de Apocalipsis, no al inicio. Es decir, antes de la llegada triunfal del Mesías, deben suceder los siguientes eventos según Apocalipsis. Aquí tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Donde en este primer punto vemos al primer jinete, ¿de acuerdo? Ahí tenemos al primer jinete.
al inicio de toda la secuencia de eventos que narra Apocalipsis. Después de esto vienen los 7 sellos. Ahí están los 7 sellos, Apocalipsis 6, del capítulo 6 al capítulo 8. ¿Sí? 8.1 terminan los 7 sellos. Después vienen las 7 trompetas. Las 7 trompetas, Apocalipsis 8 y 10. 8, 9, 10 y 11. Ahí están las 7 trompetas de Apocalipsis. Luego vienen las 7 copas. 7 copas de la ira. Esto está en Apocalipsis 16. Y luego viene la caída de Babilonia en ese punto en la línea del tiempo. Eso está en Apocalipsis 17 y 18. Luego de todo eso, ahora sí, viene la segunda venida del Mesías Yeshua, la venida del Mesías en Apocalipsis 19. El primer jinete del caballo blanco aparece al principio de todos estos eventos en el primer sello, mientras que Yeshua en su venida sobre el caballo blanco llegará al final de todos estos eventos. El primer jinete del caballo blanco al inicio de los eventos apocalípticos no tiene identidad. Se describe como un conquistador con arco y corona, pero en el capítulo 19, al final de estos eventos, se describe a Yeshua. Sí, se describe como fiel y verdadero, se le da el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. El verbo de Elohim. ¿Sí? Y bueno, el elemento que utiliza Yeshua para la conquista no es un arco como el primer jinete, es una espada que sale de su boca que representa la palabra del Eterno. Y en lugar de una corona como en el primer jinete, Yeshua tiene muchas coronas en su cabeza. Aquí te presento las diferencias entre ambos textos. Vamos a ver. Ahí está Apocalipsis 6 al inicio de todos los eventos de Apocalipsis y Apocalipsis 19 una vez que sucedieron todos los eventos, los sellos, las trompetas y las copas y la caída de Babilonia, llega el Mesías Yeshua en el capítulo 19. Sí se menciona un caballo blanco, en eso coinciden ambos textos, pero eso también tiene un significado importante. Luego tenemos un jinete que es anónimo, mientras que en Apocalipsis 19 se menciona que se trata del verbo de Adonai, la palabra, la memra, la davar de Adonai, que es Yeshua. Luego tenemos que en Apocalipsis 6 el arma es un arco, que es un arma de cacería y de guerra en la antigüedad, mientras que Yeshua vendrá con una espada afilada que sale de su boca que representa justicia. Sale para vencer el primer jinete, pero Yeshua sale para hacer justicia. O viene para hacer justicia. No recibe ningún título Apocalipsis 6, mientras que en Apocalipsis 19 el jinete, que es Yeshua, recibe el título de Rey de Reyes, Señor de Señores, fiel y verdadero. Vemos aquí entonces estas claras diferencias y cómo está describiendo a jinetes diferentes, ¿sí? La descripción de ambos jinetes nos demuestra que no son la misma figura profética, pero ambos sí coinciden en algo, y es en el caballo blanco. Y eso tiene un significado importante, ¿sí? El que ambos estén en caballos blancos es porque el primero se trata de un imitador, se trata de un falso Mesías. Nosotros creemos que el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6 es una figura que representa, o sea, esto es una figura profética que representa conquista y engaño, y lo asociamos con la primera aparición del antimesías como un imitador del verdadero Mesías, y que muchos caerán en su trampa de engaño. Creerán que es el Mesías que viene trayendo paz, pero en realidad es el iniciador de los eventos que llamamos principio de dolores. Otra postura respecto al significado del caballo blanco es que posiblemente se trate del Evangelio. Algunos interpretan que se trata del Evangelio. Muchos con esta interpretación sobre el caballo blanco de Apocalipsis 6 lo relacionan con la victoria del Evangelio y la expansión de la iglesia cristiana en el mundo, y mencionan que el caballo blanco representa la pureza y la rectitud del mensaje de la palabra del Eterno o del Evangelio. Esta interpretación tiene mucho mérito, ya que muchos textos del Brit Hadashah o Nuevo Pacto hablan de la expansión del Evangelio y la victoria del Mesías sobre el pecado y la muerte. Como creyentes conocemos esa victoria. También conocemos la historia y cómo el Evangelio comenzó a propagarse en muchas naciones. Sin embargo, esta teoría también representa varios problemas que debemos considerar.
En primera instancia, hay una ausencia de referencias directas al Evangelio. Leamos de nuevo Apocalipsis 6:2. 6:2 nos dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. No hay referencias directas al Evangelio o la difusión del Evangelio en la descripción de este caballo blanco en Apocalipsis 6. El hecho de que el texto describa al jinete como un conquistador no es concluyente para confirmar que se trata del Evangelio. Esta conclusión de que sea el Evangelio parece más una cuestión de especulación. También esta teoría de que se trata del Evangelio no es congruente con el contexto del significado de los otros 3 jinetes. Veamos el contexto en este sentido. Respecto a los significados, tenemos aquí que el caballo bermejo representa guerra y conflicto. Sí, guerra y conflicto. El caballo negro representa hambre y escasez, y el caballo verde representa enfermedad y muerte. El caballo blanco aparece como el primero de estos 4 jinetes, que son figuras de eventos catastróficos o de juicio. Describen una etapa que se llama el principio de dolores. Entonces, estos 3 caballos representan guerra, hambre y muerte o enfermedad, por lo que sale de contexto si el primero de ellos significara el Evangelio. Si el primer caballo representa el Evangelio, bueno, entonces hay un problema aquí porque sale del contexto respecto al significado de los otros 3 caballos. Otro problema con esta interpretación es sobre el arma del jinete. El jinete lleva un arco, un arma de guerra y cacería según las culturas antiguas. Al venir en caballo blanco quiere decir que el portador viene en símbolo de paz, pero con un arma que significa guerra y cacería. En el caso del Evangelio o la palabra de Adonai, nunca es representado en las Escrituras como un arco. Normalmente la palabra del Eterno está representada como una espada. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. También podemos consultar Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, no hay algo que nos permita concluir que el caballo blanco o el jinete del caballo blanco se refiera al Evangelio. Ahora vamos a hablar sobre nuestra postura respecto a que el caballo blanco del primer sello de Apocalipsis 6 representa al antimesías o el anticristo. Ya vimos que hay problemas, no puede estarse refiriendo al Mesías, ya vimos que no puede estarse refiriendo al Evangelio, entonces vamos a confirmar si se trata del antimesías. Nosotros entendemos el libro de Apocalipsis como eventos futuros y que los sellos comenzarán a marcar el principio de dolores, que son una secuencia de eventos que van a conmocionar al mundo. Comprendemos que el caballo blanco es una figura que aparece en los últimos días para engañar al mundo, haciéndose pasar por un salvador o un mesías. Vamos a mencionar varias razones de por qué creemos que se trata del antimesías. La primera razón es porque viene con conquista, por engaño y no por violencia. El jinete del caballo blanco lleva un arco, pero no se menciona que lleven flechas o no son visibles, lo que habla de intenciones ocultas. Además, la conquista que se menciona aquí no será violenta, sino pacífica, y eso lo podemos comparar con la descripción que se hace del antimesías en el libro de Daniel. Vamos a leerlo desde Daniel 8:24. Dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Ahí está el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Vamos a leerlo en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Dice desde el 25: será un maestro del engaño y se volverá arrogante, destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Vamos a leer la Biblia de las Américas 25.
y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Va a destruir a muchos que estarán confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. En este texto se habla del antimesías como una figura engañosa y poderosa. La expresión "con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano" sugiere que este líder será astuto, será manipulador, capaz de engañar a muchos con sus palabras y acciones. No utilizará la violencia física o la fuerza militar para conquistar y para tener dominio sobre el mundo. Va a prosperar a través del engaño, ¿sí?, disfrazando sus verdaderas intenciones y manipulando a las personas para que sigan su liderazgo. Dice aquí que va a destruir a muchos que estén confiados, ¿sí? Y esto se relaciona con el simbolismo del primer caballo de Apocalipsis, que es blanco. El caballo representa conquista en los pueblos antiguos, y que sea blanco simboliza paz. Este líder va a traer una falsa paz y seguridad. Muchos serán engañados por su pacifismo o falsa paz. Sin embargo, esta paz será una trampa. Dice aquí que cuando estén confiados los va a destruir. También menciona en Apocalipsis 6 que se le va a dar una corona. Sí, vamos a regresar a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6:2 dice: "Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona". Dice aquí, la corona es un símbolo de realeza y autoridad, lo que podría indicar que el jinete va a tener un poder político significativo y concuerda con la descripción del antimesías en Daniel 7:24. Vayamos por favor a Daniel 7:24, que dice así: "Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Los cuernos representan reyes, gobernantes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo". Este texto es parte de la visión de Daniel, que habla de 4 bestias que se interpretan generalmente como símbolos de imperios mundiales. Aquí nos revela que los cuernos representan reyes o líderes políticos, ya sea políticos o militares, y se menciona que hay un cuerno aquí que es el que va a tener mayor poder. Será el cuerno del antimesías, que surgirá después de los reyes anteriores, y será un líder que tendrá poder, va a ejercer autoridad en el mundo, lo que se relaciona a la expresión de que se le dará una corona en Apocalipsis 6:2. Si regresamos aquí a las diferencias entre el jinete de Apocalipsis 6 y el jinete de Apocalipsis 19, podemos ver que lo único que tienen en común es el caballo blanco, y esto para nosotros también es una confirmación de que se refiere al antimesías. El Mesías es representado en su segunda venida como montando un caballo blanco en Apocalipsis 19:11. Esta única similitud entre los dos caballos lo interpretamos como un intento de imitación. El primer jinete viene con una imitación del verdadero Mesías, y eso lo podemos confirmar con otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: "Nadie os engañe", vamos a compartir la palabra, dice: "Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá", se refiere al Mesías, no vendrá el Mesías sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero se va a manifestar el hombre de pecado, hijo de perdición, que son títulos para referirse al antimesías, antes del Mesías Yeshua. Repito entonces, segunda de Tesalonicenses 2:3, "Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim". Ahí vemos un intento de imitación por parte del antimesías. Aquí el apóstol Pablo nos advierte sobre la venida del hombre de pecado, del hijo de perdición, del antimesías, que se opondrá al Eterno y se hará pasar por Elohim. Será un falsificador, y dice que vendrá antes de la venida del Mesías Yeshua. Leamos ahora en palabras de nuestro Mesías, Mateo 24:24.
porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice ahí. Yeshua también advierte sobre la aparición de falsos mesías que engañarán al mundo antes de su llegada, antes de la llegada de nuestro Mesías. Las expresiones de Yeshua aquí en Mateo 24 deben comprenderse como sucesos que se van a intensificar a lo largo de los siglos hasta llegar a su máxima expresión al final de los tiempos, por lo que esta expresión, además de referirse a todos los falsos mesías de la historia, también apuntan hacia una figura que se levantará como el antimesías al final de los tiempos antes de su venida. Bien, ahora algo también importante como lo vimos en una de las gráficas. La aparición del jinete blanco es seguida por otros eventos que representan guerra, hambre y muerte. Y por ese motivo nosotros no consideramos que el caballo blanco se refiera al Mesías, porque el Mesías vendrá a establecer paz, pero es una paz que va a ser perpetua. Recordemos que Yeshua vendrá a establecer paz y justicia verdadera y su reino no tendrá fin. Isaías 9, versículo 7, nos dice lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, refiriéndose al reino mesiánico, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos hará esto. Aquí se profetiza que el Mesías reinará en el trono de David y que su gobierno de paz será eterno. Si el caballo blanco es el Mesías, que viene a traer paz, entonces estamos hablando de una paz que no es perpetua, porque inmediatamente viene la guerra, inmediatamente viene el hambre, inmediatamente vienen las enfermedades. Esto quiere decir que el jinete blanco no puede ser el Mesías Yeshua, que aunque viene en forma de paz, en un caballo blanco, esa paz es inmediatamente quitada y además se van a intensificar la guerra, el hambre y la muerte. El capítulo 24 de Mateo y el capítulo 6 de Apocalipsis contienen algunas de las profecías más famosas sobre el final de los tiempos y específicamente sobre el principio de dolores. Aquí tenemos Mateo 24 y Apocalipsis 6. Mateo 24 primero habla de un primer evento que lo voy a dejar pendiente. El segundo evento, que sería el segundo evento son guerras, Mateo 24:6, y eso es comparable o equiparable al jinete bermejo o el jinete rojo que representa guerra de Apocalipsis 6:3-4. Luego el Mesías habla de que va a haber hambre en Mateo 24:7, lo cual es equiparable, y vamos a ponerle el 3, es equiparable al jinete negro que también representa hambre en Apocalipsis 6:5-6. Luego el Mesías Yeshua nos habla de un cuarto evento, sí, que es enfermedad y muerte en Mateo 24:7-8, lo cual es equiparable con el jinete verde que representa enfermedad y muerte en Apocalipsis 6:7-8. Y el primer evento, el que vamos a poner como número 1, engaño y falsos mesías, Mateo 24:4-5, lo que lo haría equiparable al jinete blanco que habla de engaño y falso mesías, Apocalipsis 6:1 y 2. Estos paralelismos nos muestran una narrativa coherente. El Mesías Yeshua en Mateo 24 expone o profetiza engaño, guerra, hambre y muerte, lo mismo en Apocalipsis 6 con los primeros 4 sellos, engaño, guerra, hambre y muerte. Podemos estar seguros de que se refiere a la llegada del antimesías. El antimesías, representado con el caballo blanco, es un simbolismo de engaño y conquista pacífica que va a imitar al Mesías Yeshua apareciendo con un caballo blanco, que es símbolo de falsa paz, y esta falsa paz vendrá acompañada de tribulación en el mundo por causa de las acciones de este antimesías. Así que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.